Una vez más os recuerdo de la importancia de que exploréis vuestra creatividad. A veces prima más el sorprender al espectador que la propia calidad del clip. Y hoy os traigo un pequeño tutorial para que os sirva de ejemplo y de inspiración para buscar vuestras propias ideas de hacer títulos o mensajes que llamen la atención. Tengo por aquí un vídeo bastante usado en tutoriales para otros temas. Está extraído de Pixabay, por lo que podéis usarlo sin problemas. Vamos a crear un título o mensaje como ya habéis visto en la introducción. Pondremos el cabezal al inicio. Usaré la herramienta de texto rápido. Modificamos el texto. En este ejemplo pondré bienvenidos. Ahora le cambiaremos tamaño y fuente a nuestro gusto. Como sabréis, en una capa de texto tenemos ciertas limitaciones. Por ello vamos a crear una captura de texto y para que quede el fondo transparente desactivamos la visualidad de la capa inferior. Utilizamos la herramienta de fotograma congelado y nos aseguramos de que se grabe en formato PNG. Ahora vamos a eliminar la capa de texto y activamos el ojito de la capa de la playa. Arrastraremos a la pista superior la captura de texto y lo estiramos para que tenga la misma duración que el clip de la playa. Dejando el cabezal al inicio, vamos a las propiedades del clip de texto y lo primero será cambiar el modo de fusión. Le pondremos diferencia. Ahora nos iremos a la pestaña de máscara y vamos a crear una máscara libre con la herramienta pluma. Dibujaremos una especie de rectángulo tal y como veis en la imagen, pero la parte inferior, como será bastante irregular, le pondremos bastantes puntos en la forma de la máscara. Como podéis ver, desaparece nuestro texto, pero solo debemos bajar al final de la pestaña y activar la opción de invertir máscara. Otra cosa que haremos será, en el deslizador de intensidad de desenfoque, subir a un valor entre 6 y 9, dependiendo de la imagen que tengáis al fondo. Activaremos también todos los keyframes de la máscara y nos iremos momentáneamente a la pestaña de básico para activar allí también los keyframes de transformación. Este va a ser un trabajo algo tedioso, pero veréis que el resultado vale la pena. Iremos avanzando frame a frame la reproducción, hasta que veamos que el borde de la ola está a punto de tocar nuestro texto. A partir de aquí, iremos moviendo nuestros puntos de máscara y recordad que al estar activados los keyframes se irán creando automáticamente en cada posición a cada cambio que hagamos en la máscara. Con la mayor precisión posible iremos moviendo los puntos al borde de la ola. Una vez tengamos todos los que van a tocar el texto movidos a su posición, avanzaremos 5 o 6 fotogramas. Después seguimos modificando los puntos de la máscara. No es necesario moverlos todos, sino los que se vean afectados por la posición de la ola. Es decir, que donde no ha llegado la ola al texto, de momento no es necesario moverlos. Os sucederá que a veces, tras adelantar fotogramas, se pierde la visibilidad de los bordes de la máscara. Solo debéis clicar en la zona donde creéis que está el centro de la máscara, ya que si lo hacéis cerca de uno de los bordes, a veces se crean nuevos puntos y después comprobaréis que la máscara hace cosas raras. Si os sucede, dándole doble clic sobre el punto nuevo, se elimina este. Para moverlos, al posicionaros sobre un punto veréis que le marca una flechita con un signo menos. Solo debéis clicarle y sin soltarlo moverlo hacia donde deseáis. Voy a acelerar un poco el vídeo. Aquí veréis que hay una fuerte resaca o retirada de la ola, pues le daremos un poco de realismo, haciendo ver que ese retroceso arrastró nuestro texto.
Para ello volvemos a la pestaña de básico y ajustaremos bien donde comenzaría la resaca y creamos un nuevo keyframe. Ahora moveremos el cabezal donde podría acabarse la resaca y moveremos un poco hacia arriba nuestro texto, marcando así un nuevo keyframe de posición. Ahora podemos volver a la pestaña de máscara y partiendo del último keyframe que marcamos, seguimos creando la animación de nuestra máscara. Vuelvo a acelerar el vídeo. Una vez que ya lo tenemos todo, vamos a revisarlo por si se nos coló algún punto y, como decía, se nos ha hecho algo raro. Hay algún punto donde ajustar más la máscara a la posición del borde de las olas, pero nos quedó bastante bien. Rectifico esos keyframes y vuelvo. Veámoslo ahora a pantalla completa. Quedó genial. Se podría ajustar un poquito más, pero lo veo bastante bien. Pues así, con imaginación y las herramientas de las que disponemos en Filmora, podéis hacer títulos y mensajes que llamen la atención del público. Con eso os aseguro iréis ganando audiencia. Y hasta aquí este breve tutorial, que como siempre espero que os haya gustado y os ayude a comprender cómo funciona Filmora. Solo os pediré, a quien no lo haya hecho, que mi recompensa es que os haya ayudado y que os suscribáis al canal. Un gran saludo amigos y hasta el próximo vídeo.